Tercera parte. Fracaso. Aquí estamos experimentando las dificultades propias de cualquier viaje. Tal vez hayamos fallado. Tal vez nuestro objetivo resultó ser más difícil de lo esperado. Nadie es infinita y permanentemente exitoso y no todo el mundo encuentra el éxito al primer intento. Todos tenemos que lidiar con la adversidad y los reveses a lo largo del camino. El ego no solo no permite que nos preparemos para estas circunstancias y tampoco nos permite entenderlas, sino que con mucha frecuencia ha contribuido a que éstas se presenten. La salida, la forma de volverse a levantar requiere reorientación y mayor autoconciencia. No necesitamos compasión, ni la de los demás ni la nuestra. Necesitamos propósito, aplomo y paciencia. Durante la primera mitad de su vida, prácticamente toda en la vida de Katharine Graham fluyó bastante bien. Su padre, Eugene Meyer, era un genio financiero que hizo su fortuna en el mercado accionario. Su madre era una celebridad bellísima y brillante. De niña, Katharine tuvo todo lo mejor. Las mejores escuelas, los mejores maestros, las mejores casas y criados que hacían todo. En 1933, su padre compró The Washington Post, un importante pero problemado periódico que él empezó a rescatar. Al ser la única hija que expresó interés en el periódico, Katharine lo heredó y más tarde se lo entregó a su esposo, Philip Graham, un hombre también brillante. Katharine no es otra Howard Hughes que derrochó su fortuna familiar. No fue otra niña rica que decidió tomar el camino fácil porque podía hacerlo. Sin embargo, sí tuvo una vida llena de comodidades, de eso no hay duda. En sus propias palabras, ella vivía feliz siendo la cola de la cometa de su esposo y de su padre. Luego, la vida dio un giro. El comportamiento de Phil empezó a volverse cada vez más errático. Bebía mucho. Comenzó a tener amoríos. Tomaba decisiones empresariales imprudentes y compraba cosas que no podía pagar. Solía humillar a su esposa enfrente de casi toda la gente que conocían. Problemas de gente rica, ¿no es verdad? Resulta que Phil sufrió un severo ataque nervioso y cuando ella se dedicó a cuidarlo durante la recuperación, él se suicidó con un rifle de cacería mientras ella dormía la siesta en el cuarto vecino. En 1963, a los 46 años, con 3 hijos y sin ninguna experiencia laboral, Katharine se volvió forzada a asumir la dirección del Washington Post Company, una empresa gigantesca con miles de empleados. No tenía ninguna preparación y era una mujer tímida e ingenua. Aunque trágico, de ninguna manera se puede decir que esto fuera un cataclismo. Seguía siendo rica, blanca y llena de privilegios, aunque nunca pensó que esto fuera lo que le esperaba en la vida. Ese es el punto. El fracaso y la adversidad son relativos y únicos para cada uno de nosotros. Casi sin excepción, esto es lo que suele hacer la vida. Agarra nuestros planes y los vuelve trizas. A veces en una sola ocasión, a veces en muchas ocasiones. Si el éxito es un acierto del ego que nos embriaga, el fracaso es un golpe al ego que resulta devastador. Esa es la razón por la cual los errores se vuelven grandes caídas con tanta frecuencia y los problemas pequeños pueden volverse grandes reveladores. Si el ego suele ser solo un efecto secundario desagradable de los grandes éxitos, puede ser fatalmente doloroso durante el fracaso. Calificamos estos problemas de muchas formas distintas: sabotaje, injusticia, adversidad, pruebas de la vida, tragedias. No importa la denominación, es una prueba. El asunto no nos gusta y muchos nos dejamos hundir. Otros parecen estar hechos para salir adelante. En cualquier caso, es lo más difícil que tendrá que hacer una persona. En todo caso, eso fue lo que le ocurrió a Katharine Graham. Resultó que hacerse cargo del periódico fue el primero de una serie de eventos difíciles y dolorosos que se extenderán a lo largo de 2 décadas. Al ego le encanta esa noción, la idea de que algo es justo o no lo es. Es lo que los psicólogos denominan herida narcisista. Nos tomamos a pecho eventos totalmente indiferentes y objetivos porque nuestro sentido del yo es frágil y depende de que las cosas salgan todo el tiempo como queremos. Pero ¿qué importa si las dificultades que estamos pasando son nuestra culpa o nuestro problema? La respuesta es que eso no es importante, porque de todas maneras tenemos que lidiar con el asunto de inmediato. El ego de Katharine no fue lo que la llevó a encontrar tantos problemas, pero si ella hubiese sido una persona egocéntrica, ciertamente le habría impedido volver a triunfar. Usted podría decir que el fracaso siempre llega sin ser invitado, pero gracias a nuestro ego, muchísimos de nosotros le permitimos que se quede a vivir con nosotros definitivamente. ¿Qué hay de usted?
¿Acaso su ego le traicionaría cuando las cosas se pongan difíciles? ¿O puede seguir adelante sin él? Cuando enfrentamos dificultades, en especial dificultades públicas, dudas, escándalos, pérdidas, nuestro amigo el ego muestra sus verdaderos colores y al absorber las críticas negativas, el ego nos dice: yo sabía que tú no podrías. ¿Por qué lo intentaste? El ego afirma: esto no vale la pena, esto no es justo, esto es problema de alguien más. ¿Por qué no te inventas una buena excusa y te lavas las manos? Nos dice que no deberíamos tener que soportar eso. Nos dice que nosotros no somos el problema. Es posible que usted no encuentre la universidad de su preferencia. Es posible que se equivoque. Es posible que no lo elijan para el proyecto. O que no lo asciendan esta vez. Alguien puede ganarle a la hora de aplicar un empleo. O de comprar una casa. O de aprovechar una oportunidad de la que sentía que dependía todo. Esto puede suceder mañana o en 25 años. Y puede durar 2 minutos o 10 años. Sabemos que todo el mundo tiene fracasos y sufre adversidades. Que todos estamos sometidos a las leyes de gravedad y los promedios. ¿Qué significa eso? Que nosotros también tendremos que enfrentarlos. Como expresó sutilmente Plutarco, el futuro se viene encima de cada uno de nosotros con los riesgos de lo desconocido. La única salida es enfrentar el problema. La gente humilde y fuerte no tiene tanto problema con estas situaciones como los egocéntricos. Se quejan mucho menos y hay mucho menos inmolaciones. En lugar de eso, acuden a la resistencia estoica, incluso entusiasta. La compasión no es necesaria. Su identidad no está bajo amenaza. Ellos pueden seguir adelante sin recibir validación constante. Eso es a lo que aspiramos aquí, mucho más que el mero éxito. Lo que importa es poder responder a lo que la vida nos pone delante y cómo nos abrimos paso. Que el esfuerzo sea suficiente. En la vida habrá momentos en que hacemos todo bien, tal vez incluso perfectamente, y sin embargo los resultados serán en cierta forma negativos. Fracasos, falta de respeto, celos o incluso enfrentaremos un gran bostezo de parte del mundo. Depende de lo que nos motive. Esta respuesta puede ser aplastante. Si el ego ejerce su influencia, no podemos aceptar menos que el reconocimiento total. Esa es una actitud peligrosa porque cuando alguien trabaja en un proyecto, ya sea un libro, un negocio o cualquier otra cosa, llega un momento en que ese proyecto sale de sus manos y entra al mundo. El producto es juzgado, recibido y manipulado por otras personas. Así que deja de ser algo que controlamos y ahora depende de los demás. Nunca tenemos mucho control sobre las recompensas por nuestro trabajo y esfuerzo, la validación de los demás, el reconocimiento, etc. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a ser amables? ¿No vamos a trabajar duro? ¿No vamos a producir? Porque existe la posibilidad de que nuestro esfuerzo no sea correspondido. Por Dios, pensemos en todos los activistas que descubrirán que solo podrán impulsar su causa hasta cierto punto. En los líderes que son asesinados antes de culminar su trabajo, en los inventores cuyas ideas languidecen por ser muy adelantadas a su época. Según la principal medida de la sociedad, esta gente no fue recompensada por su trabajo. Entonces, ¿no deberán haberlo hecho? Sin embargo, según el ego, cada uno de nosotros ha considerado precisamente hacer eso. Si esa es su actitud, ¿cómo planea soportar los momentos de dificultad? ¿Qué tal que usted sea un adelantado a su época? ¿Qué tal que el mercado favorezca una tendencia de moda? ¿Qué tal que su jefe o sus clientes no entiendan? Es mucho mejor cuando el simple hecho de trabajar bien es suficiente. En otras palabras, cuanto menos apegados a los resultados estemos, mejor. Cuando el esfuerzo, no los resultados, sean buenos o malos, sean suficientes. En la lógica del ego, el esfuerzo no es suficiente. Necesitamos recibir reconocimiento. Necesitamos compensaciones. Especialmente problemático es el hecho de que eso es lo que solemos recibir. Somos elogiados, nos pagan y empezamos a asumir que las dos cosas siempre van juntas. A continuación viene inevitablemente la resaca de la expectativa. Se dice que hubo un encuentro histórico muy inusual entre Alejandro Magno y el famoso filósofo cínico Diógenes. Supuestamente Alejandro, el hombre más poderoso del mundo, se acercó un día a Diógenes, un hombre a las claras muy pobre, cuando éste estaba acostado, disfrutando de la brisa de verano, y le preguntó qué podía hacer por él. La respuesta de Diógenes es épica: deja de taparme el sol. Incluso 2000 años después, podemos sentir exactamente dónde se sintió golpeado Alejandro con esa respuesta.
el que estaba tan desesperado por demostrar lo importante que era. Robert Louis Stevenson observó al reflexionar sobre este encuentro: es muy duro haber trabajado tanto y escalado cimas tan arduas, y cuando ya todo está hecho, descubrir que la humanidad es diferente a nuestros logros. Pues bien, hay que prepararse para eso, porque ocurrirá. Tal vez sus padres nunca se sientan impresionados, tal vez a su novia no le importe, tal vez el inversionista no vea las cifras, tal vez la audiencia no le aplauda, pero tenemos que ser capaces de seguir adelante. No podemos permitir que eso sea lo que nos motive. Usted será poco apreciado, sufrirá sabotajes, experimentará fracasos sorpresivos, no podrá satisfacer sus expectativas, perderá, fracasará. ¿Cómo seguir después? ¿Cómo enorgullecerse de usted y su trabajo? El consejo de John Wooden a sus jugadores era este: cambiar la definición de éxito. El éxito es la paz mental, la cual es un resultado directo de la satisfacción de saber que uno hizo el esfuerzo para convertirse en la mejor persona en que uno puede convertirse. La ambición, se recordaba Marco Aurelio, es atar nuestro bienestar a lo que hacen o dicen otras personas. La cordura es atarlo a nuestros propios actos. Haga su trabajo, hágalo bien, y luego déjelo ir y déjelo en manos de Dios. Eso es todo lo que se necesita. El reconocimiento y las recompensas solo son extras. El rechazo es para ellos, no para nosotros. El gran libro de John Kennedy Toole, La conjura de los necios, fue rechazado por todos los editores. Una noticia que afectó tanto a su autor que más tarde se suicidó en su automóvil, en una carretera vacía en Biloxi, Mississippi. Después de su muerte, la madre de Toole descubrió el libro y lo promovió hasta que fue publicado y ganó el premio Pulitzer. Pensemos en eso por un segundo. ¿Qué cambió entre esos dos eventos? Nada. El libro seguía siendo el mismo. Era igualmente genial cuando vendió millones de ejemplares y ganó premios que cuando Toole lo tenía en forma de manuscrito y peleó con los editores para que lo publicaran. Ojalá el autor pudiera haberlo entendido en su momento, pero no pudo. Le habría ahorrado un gran dolor. Sin embargo, su doloroso ejemplo nos permite ver lo arbitrarias que son muchas de las crisis en la vida. Esa es la razón por la cual no podemos dejar que sean los elementos externos los que determinen si algo vale o no la pena. Depende de nosotros. Después de todo, el mundo es indiferente a lo que queremos los humanos. Si insistimos en desear, en necesitar, solo nos estamos poniendo en una posición proclive al resentimiento o algo peor. Hacer el trabajo es suficiente. En la novela El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk, el apartamento de Jack vuela en pedazos, todas sus posesiones, cada trozo de mueble que él ama de manera tan patética, quedan destruidas. Después se descubre que ha sido él mismo quien ha volado su apartamento. Jack tiene múltiples personalidades y Tyler Durden orquesta la explosión para sacarlo del triste estupor del que tenía miedo de salir. El resultado es un viaje a una parte totalmente distinta y oscura de su vida. En la mitología griega, los personajes suelen experimentar catabasis o descensos. Se ven forzados a retirarse, experimentan una depresión o en algunos casos descienden literalmente al inframundo. Cuando salen, lo hacen con mayor sabiduría y comprensión. Hoy llamamos infierno a eso, y en ocasiones todos pasamos un tiempo ahí. Nos rodeamos de mentiras, de distracciones, de ficciones sobre lo que nos hacen felices y lo que nos es importante. Nos convertimos en personas en las que no deberíamos convertirnos y nos entregamos a conductas destructivas y horribles. Este estado malsano y derivado del ego se va endureciendo y se vuelve casi permanente hasta que una catabasis nos obliga a enfrentarlo. Las cosas duras solo son rotas por otras más duras. Cuanto más grande el ego, más dura la caída. Sería maravilloso que las cosas no tuvieran que ser así, que un empujoncito amable fuera suficiente para corregir nuestra manera de ser, que una advertencia serena fuera lo que se necesitara para alejar nuestras ilusiones, que pudiéramos evadir el ego por nuestra cuenta, solo que las cosas no son así. El reverendo William Sutton observaba hace unos 120 años que solo podemos ser humildes cuando sufrimos humillaciones duraderas. Qué bueno sería podernos ahorrar esta experiencia, pero algunas veces es la única manera como el ciego puede ver. De hecho, muchos cambios vitales significativos provienen de momentos en los cuales una persona está totalmente destruida, en los que todo lo que pensó que sabía sobre el mundo resulta ser falso. Podremos decir que se trata de momentos de El Club de la Pelea. Tal vez nosotros mismos no lo hayamos buscado. Tal vez alguien nos llevó hasta ahí,
Independientemente de la causa, ellos pueden ser catalizadores de cambio que tenemos terror de hacer, cambios buenos o malos. La decisión es nuestra. Elija un momento de su vida, o tal vez sea un momento que está experimentando ahora mismo. Una crítica mordaz de un jefe enfrente de todo el equipo de trabajo. Esa conversación con la persona que amamos. La alerta de Google que le presentó ese artículo que usted esperaba que nunca se escribiera. La llamada de un acreedor. Esa noticia que lo dejó sentado en la silla, sin palabras y perplejo. Es en esos momentos cuando el quiebre deja expuesto algo que antes no se veía, que usted se ve forzado a hacer contacto visual con una cosa llamada verdad. Ya no es posible esconderse o fingir. La pregunta en esos momentos es: ¿cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo salir de esto y avanzar? ¿Es este el fondo del pozo o todavía se puede caer más? Alguien me mostró mis problemas, pero ¿cómo los arreglo? ¿Cómo permití que esto pasara? ¿Cómo puedo hacer para que no vuelva a ocurrir? Una mirada a la historia muestra que estos momentos parecen estar definidos por 3 rasgos. 1. Casi siempre vienen de la mano de una fuerza o una persona externa. 2. Con frecuencia involucran cosas de nosotros que ya sabíamos, pero que teníamos mucho miedo de admitir. 3. De esas ruinas surge la oportunidad de hacer grandes progresos y mejoras. ¿Todo el mundo aprovecha esas oportunidades? Claro que no. El ego suele causar el problema, pero luego nos impide la posibilidad de ser mejores. ¿Acaso la crisis financiera de 2008 no fue un momento en el que todo quedó al descubierto para mucha gente? La falta de responsabilidad, la proliferación de estilos de vida con un exceso de privilegios, la codicia, la deshonestidad, tendencias de que no podían continuar de ninguna manera. Para algunos esto fue un llamado de atención, pero otros están exactamente en el mismo lugar, solo unos pocos años después. Para ellos, la próxima vez será peor. Hemingway tuvo sus propios momentos de crisis cuando joven. La comprensión que logró gracias a ellos está expresada de manera inmortal en su libro Adiós a las armas. Ahí dice: el mundo doblega a todas las personas y luego muchos se vuelven fuertes en los lugares afectados, pero aquellos a los que no doblega, los mata. El mundo puede mostrarnos la verdad, pero nadie puede forzarnos a aceptarla. En los grupos de los 12 pasos, casi todos estos tienen que ver con la supresión del ego y todos los privilegios, equipajes y restos que hemos acumulado a lo largo de la vida, para que podamos ver lo que queda cuando todo eso desaparece y lo único que permanece es el verdadero yo. Siempre es muy tentador recurrir a esa vieja amiga, la negación. Negarnos motivados por el ego, a creer que lo que no nos gusta sí puede ser verdad. Los psicólogos suelen decir que cuando estás bajo amenaza, el egocentrismo es una de las fuerzas más peligrosas de la Tierra. El miembro de la pandilla cuyo honor ha sido impugnado, el narcisista rechazado, el matón al que se le obliga a avergonzarse, el impostor que queda expuesto, el plagiario o el embellecedor cuya historia deja de tener éxito. Estas son personas de las que nadie quiere estar cerca cuando están arrinconadas. Y es un rincón al que nadie quisiera acercarse, porque podemos oír cosas como estas. ¿Cómo se atreven estos a hablarme así? ¿Quiénes creen que son? Los haré pagar por esto. Debido a que a veces no somos capaces de enfrentar lo que se ha dicho o hecho, hacemos lo impensable para responder a lo que no podemos soportar. Intensificamos el conflicto. Este es el ego en su estado más puro y más tóxico. Pensemos en el caso de Lance Armstrong. Él hizo trampa, pero muchas otras personas también hicieron lo mismo. Las cosas se pusieron mal cuando la trampa se hizo pública y él se vio obligado a ver, aunque fuera por un segundo, que era un tramposo. Armstrong insistió en negarlo, a pesar de toda evidencia pública. Insistió en arruinar la vida de otras personas. Tenemos tanto miedo de perder nuestra propia estima, o Dios no lo permita, la estima que nos tienen los demás, que contemplamos la posibilidad de hacer cosas terribles. Pues todo el que hace cosas malas aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Reza Juan 3:20. En grande o en pequeño, eso es lo que hacemos. Recibir ese foco de luz no es agradable. Así estemos hablando de una autodecepción ordinaria o de un mal verdadero. Pero dar media vuelta solo demora el ajuste de cuentas y nadie puede saber por cuánto tiempo. Enfrentar los síntomas, curar la enfermedad. El ego pone muchos obstáculos, pues es más fácil demorar, redoblar esfuerzos que evitar deliberadamente ver los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Estos cambios empiezan por oír las críticas y lo que dice la gente que nos rodea. Aunque esas palabras parezcan mezquinas, furibundas o hirientes,
Significa evaluar las críticas, descartar las que carecen de importancia y reflexionar sobre las que sí tienen sentido. En el club de la pelea, el personaje tiene que hacer explotar su propio departamento para poder romper la barrera. Nuestras expectativas y exageraciones y la falta de control hacen que esos momentos sean inevitables y garantizan que sean dolorosos. Usted ya está ahí. ¿Qué va a hacer ahora? Puede cambiar o puede negarlo. Al final, la única forma de apreciar el progreso es pararnos en el borde del hueco que cavamos para nosotros mismos, mirar hacia abajo y sonreír con cariño al ver las huellas ensangrentadas que dejamos en las paredes en nuestro ascenso a la salida. Poner límites. John DeLorean llevó a su compañía automotriz a la quiebra debido a una mezcla de ambición desmedida, negligencia, narcisismo, codicia y mala administración. Cuando las malas noticias empezaron a acumularse y el fracaso se hizo evidente y público, ¿cómo creen ustedes que respondió? ¿Con resignada aceptación? ¿Acaso reconoció los errores que sus descontentos empleados hacían públicos por primera vez? ¿Acaso fue capaz de reflexionar, aunque fuera de manera superficial, sobre los errores y las decisiones que le habían llevado a él y a sus inversionistas y empleados a una situación tan caótica? Por supuesto que no. En lugar de eso, echó a andar una serie de eventos que terminarían con un contrato para importar $60 millones en drogas y su posterior arresto. Así es, después de que su compañía empezó a fracasar a consecuencia casi exclusivamente de su estilo gerencial poco profesional, su falta de dirección y los malos diseños de los automóviles, DeLorean pensó que la mejor manera de salvarlo todo sería conseguir financiación a través de un cargamento ilegal de 220 libras de cocaína. Sí. Después de su muy publicitado vergonzoso arresto, DeLorean fue absuelto de los cargos alegando un improbable engaño para hacerlo caer en una trampa, solo que es posible verlo en un video sosteniendo una bolsa de cocaína y diciendo, con infantil entusiasmo, «Esto es tan bueno como el oro». No cabe duda sobre lo que causó la desintegración de DeLorean. Tampoco cabe duda sobre quién empeoró las cosas. La respuesta es él mismo. Ya estaba en un pozo y siguió cavando hasta convertirlo todo en un infierno. Ojalá DeLorean se hubiera detenido en algún momento y hubiese dicho, esta es la persona que quiero ser. Si se hubiese detenido, si en un punto se hubiera preguntado, ¿es esta la persona que quiero ser? La gente comete errores todo el tiempo. Empiezan compañías que creen que pueden manejar. Tienen visiones grandiosas y audaces que son poco exageradas. Todo eso está perfectamente bien. Es de lo que se trata ser empresario, o creativo, o incluso ejecutivo de una empresa. Tomamos riesgos, nos equivocamos. El problema comienza cuando nuestra identidad está atada a nuestro trabajo y nos preocupa que cualquier falla diga algo malo sobre nosotros como personas. Es el temor o hacernos responsables de haber cometido un error. Es la falacia del costo irrecuperable. Y así seguimos invirtiendo una buena cantidad de dinero y una buena vida en algo malo y terminamos empeorándolo todo. Digamos que sentimos como si las paredes se estuvieran cerrando sobre nosotros, como si hubiéramos sido traicionados o alguien nos hubiera robado el trabajo de toda una vida. Estos no son sentimientos racionales ni buenos que puedan llevar a acciones racionales y buenas. El ego pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo hacer para salvar este problema y demostrarle a todo el mundo que soy tan bueno como ellos creen que soy? Es el miedo animal a manifestar la más mínima señal de debilidad. ¿Usted ha visto esto? Lo ha hecho. Pelear desesperadamente por algo que solo estamos empeorando. Ese no es el camino hacia grandes cosas. Miremos el caso de Steve Jobs. Él fue el único responsable de su despido de Apple. Debido a su éxito posterior, la decisión de Apple parece ejemplo de un mal liderazgo. Pero Jobs era realmente inmanejable. Su ego estaba totalmente fuera de control. Si usted fuera John Sculley y director ejecutivo de Apple, también habría despedido a esa versión de Steve Jobs y habría tenido razón al hacerlo. Ahora bien, la respuesta de Steve Jobs fue incomprensible. Lloró, peleó, ¿cuánto perdió? Vendió todas sus acciones de Apple y juró no volver a pensar nunca más en ese lugar. Pero luego empezó una nueva compañía y se dedicó por completo a ella. Trató de aprender lo más que pudo de los errores que habían causado su primer fracaso. Después de eso, empezó también con otra compañía llamada Pixar. Steve Jobs, el famoso egocéntrico que se estacionaba en los espacios públicos para minusválidos solo porque podía hacerlo, respondió a ese momento crítico de una manera sorprendentemente humilde, si consideramos que se trataba de un gran ejecutivo que estaba convencido de ser un gran genio. Trabajó no solo hasta demostrarse a sí mismo sus capacidades,
sino hasta resolver de manera significativa las fallas que habían causado su primer fracaso. No es frecuente que la gente exitosa o poderosa sea capaz de hacer esto, no cuando sufran un fracaso arrasador. Un luchador que no sabe vencer a sus contrincantes o un boxeador que no sabe cuándo retirarse, terminan heridos, seriamente. Usted debe de ser capaz de ver el panorama más amplio, pero cuando el ego está en control, ¿quién puede hacerlo? Digamos que usted ha tenido un fracaso y que fue su culpa. A veces pasan cosas malas, y como dicen, a veces pasan frente a todo el público. Eso no es divertido, pero la pregunta sigue siendo, ¿acaso quiere empeorar las cosas o quiere salir de esto con su dignidad y carácter intactos? ¿Va a vivir para seguir peleando? El ego es el único que piensa que la vergüenza o el fracaso son más de lo que son. La historia está llena de personas que sufrieron terribles humillaciones y después se recuperaron y tuvieron carreras largas e impresionantes. Políticos que pierden elecciones o han perdido un cargo debido a una indiscreción, pero que vuelven a ser líderes después de un tiempo. Actores cuyas películas son un gran fiasco. Escritores que han tenido largos bloqueos. Celebridades que meten la pata. Padres que cometen errores. Empresarios con compañías que están en la cuerda floja. Ejecutivos que son despedidos. Atletas que no dan la talla. Gente que vivía muy bien en la cima del mercado. Todas estas personas sienten el peso del fracaso, tal como nos ha sucedido a nosotros. Cuando perdemos de esta manera, tenemos una opción. ¿Vamos a convertir esto en una situación de pérdida total para nosotros y todos los involucrados? ¿O será primero una pérdida y después una ganancia? Porque usted va a perder cosas en la vida, eso es un hecho. En algún momento el médico tendrá que registrar una hora de muerte. Así son las cosas. El ego dice que somos un objeto inamovible, una fuerza imparable. Esta fantasía causa problemas. Hace que el fracaso y la adversidad se conviertan en un ataque a una regla. Por eso la gente es capaz de apostarle todo un plan descabellado y se dedica a maquinaciones tras bambalinas o idear escenarios caóticos e improbables, aunque eso mismo haya sido lo que los ha puesto en ese lugar doloroso. En cualquier momento a lo largo del círculo de la vida podemos estar aspirando a algo, teniendo éxito o fallando. Aunque en este instante estemos equivocándonos, con sabiduría entendemos que estos son estados transitorios, no declaraciones absolutas sobre nuestro valor como seres humanos. Cuando el éxito empieza a escurrirse de nuestras manos, por la razón que sea, la respuesta no es aferrarnos a él con tanta fuerza que terminemos por romperlo. Es entender que debemos regresar a la fase de las aspiraciones. Debemos regresar a los principios primordiales y las mejores prácticas. Aquel que le teme a la muerte nunca hará nada digno de un hombre que esté vivo, dijo una vez Séneca. Alteremos eso. Aquel que hará cualquier cosa para no fallar, casi con seguridad hará algo digno de un fracaso. El único fracaso real es el abandono de los principios. Matar lo que queremos porque no somos capaces de separarnos es egoísta y estúpido. Si la propia reputación no puede recibir unos cuantos golpes, no vale nada. Lleve su propio puntaje. El 16 de abril del 2000, los New England Patriots contrataron a un mariscal de campo extra en la Universidad de Michigan. Lo habían investigado exhaustivamente y tenían el ojo puesto en él desde hace un tiempo. Al ver que todavía estaba disponible, lo llamaron. Estaba en la sexta ronda. Era la 199 selección de reclutas. El nombre de este joven era Tom Brady. Brady era la cuarta opción al comienzo de su estupenda temporada. En la segunda temporada ya era el primero. Los Patriotas ganaron el Super Bowl ese año. Brady fue nombrado el jugador más valioso. En cuanto al retorno de la inversión, este es probablemente el contrato más grande en toda la historia del fútbol estadounidense. 4 Super Bowls en 6 apariciones, 14 temporadas, 172 triunfos, 428 touchdowns, 3 títulos del jugador más valioso en el Super Bowl, 58,000 yardas, 10 partidos de estrella y más títulos de división que cualquier mariscal de campo en la historia. Y ni siquiera ha terminado de producir dividendos, pues a Brady tal vez le queden todavía muchas más temporadas. Así que uno pensaría que los directivos de los Patriotas estarán dichosos con la forma como resultó todo, y lo estaban, pero también estaban decepcionados, profundamente decepcionados con ellos mismos. Las increíbles capacidades de Brady mostraban que los informes de los evaluadores del equipo estaban muy distantes de la realidad.
A pesar de todas las pruebas y mediciones que le hacen a los jugadores, por alguna razón había subestimado todos los atributos intangibles de Brady. Habían dejado que esta joya esperara hasta la sexta ronda. Alguien más podría haberlo contratado. Más que eso, los evaluadores ni siquiera supieron si tenían razón sobre Brady hasta que se lesionó Drew Bledsoe, su candidato estrella, lo cual los forzó a darse cuenta de su potencial. Así, aunque la apuesta que hicieron tuvo mucho éxito, los Patriotas se preocuparon por la falla en inteligencia que podría haber dado al traste con la contratación. Y no es que quisieran ponerse quisquillosos o buscaran el perfeccionismo. Tenían altos estándares de desempeño que debían seguir. Los Patriotas vieron que la elección de Brady había sido un asunto más de suerte que de inteligencia. Y algunas personas están satisfechas dándose crédito por la suerte. Ellos no lo creen así. Pero en ese caso, en lugar de celebrar o felicitarse, bajaron la cabeza de nuevo y se concentraron en cómo ser todavía mejores. Eso es lo que hace la humildad de una fuerza tan poderosa, organizacional, personal y profesionalmente. Esto no necesariamente es divertido, a veces puede parecer una autotortura, pero nos obliga a seguir siempre adelante y a mejorar siempre. El ego no puede hacer eso, no puede mejorar porque solo ve la validación. Recuerde que los hombres vanidosos nunca escuchan más que los elogios, solo pueden ver lo que va bien, no lo que no va bien. Esa es la razón por la cual es posible ver algunos egocéntricos al mando, pero rara vez duran. El puntaje no puede ser lo único para medir. Warren Buffett ha dicho lo mismo y ha hecho una distinción entre el puntaje interno y el externo. Su potencial, lo mejor de lo que es capaz, es el metro con el que usted debe medirse. Sus propios estándares. Ganar no es suficiente. La gente puede tener un golpe de suerte y ganar. Hay personas que pueden ser completos desgraciados y ganar. Cualquier persona puede ganar. Pero no todas las personas pueden ser las mejores personas posibles. Es duro, sí. La otra cara de la moneda es que eso significa ser honestamente capaz de sentirse orgulloso y fuerte también en las derrotas ocasionales. Cuando uno saca el ego de la ecuación, la opinión de los demás y los indicadores externos pierden importancia. Eso es más difícil, pero en últimas, una fórmula más fuerte. Amar siempre. Todos tenemos cosas que nos sacan de quicio. Cuanto más exitosos o poderosos somos, más pensamos que necesitamos proteger nuestras cosas. Nuestro legado, nuestra imagen, nuestra influencia. Sin embargo, si no tenemos cuidado, podemos terminar desperdiciando una increíble cantidad de tiempo tratando de evitar que el mundo nos incomode o deje de respetarnos. Resulta muy aleccionador pensar por un momento en todas las muertes y pérdidas innecesarias que han causado a lo largo de los siglos hombres o mujeres enfurecidos con otras personas, o con la sociedad, o con ellos mismos. ¿Cuál es la razón de su rabia? Ya casi no podemos recordarla. ¿Sabe cuál es una mejor respuesta a un ataque, o un desaire, o algo que no le gusta? El amor. Así es, el amor. Amor por el vecino que no quiere bajar el volumen de la música, por el padre que nos ha decepcionado, por el burócrata que perdió nuestros documentos, por el grupo que nos rechaza, por el crítico que nos ataca, por el ex socio que nos robó una idea, por la bruja o el desgraciado que nos traicionó. Amor. Porque, como dicen, el odio siempre te va a alcanzar. Muy bien, tal vez es demasiado pedir amor a cambio de lo que sea que los demás nos hayan hecho, pero usted puede procurar, al menos, no darle importancia. Puede intentar sacudir la cabeza y reírse del asunto. De lo contrario, el mundo será testigo de otro ejemplo de un triste y eterno patrón. La gente rica y poderosa suele terminar tan aislada y delirante que cuando sucede algo contrario a sus deseos, termina consumida por ese problema. La misma fuerza que nos hizo grandes se vuelve de repente una gran debilidad, convierte en un inconveniente menor en una amargura inmensa. Luego la herida se encona, se infecta y en algunos casos puede llegar a matarlos. Esto fue lo que impulsó a Nixon hacia adelante y luego tristemente hacia su caída. Al reflexionar desde su exilio, Nixon reconoció que la imagen de él mismo como un luchador agresivo que batallaba contra el mundo hostil fue su perdición. Luego se rodeó de otros tipos duros. A la gente se le olvida que Nixon fue reelegido después de Watergate por una votación aplastante. Sencillamente no podían evitarlo. Él siguió peleando, persiguió a los reporteros y atacó a todo el que se sentía que lo había ofendido o había dudado de él. Eso fue lo que siguió alimentando la historia y terminó por arruinarlo. Al igual que mucha gente parecida,
Nixon terminó haciéndose más daño él mismo que lo que hubiera podido hacer cualquier otra persona. Y la raíz de todo fueron su odio y su rabia. Ni siquiera el hecho de convertirse en el líder más poderoso del mundo libre pudo cambiar eso. Es más fácil odiar, lo natural es contraatacar. Haga un inventario por un momento. ¿Cuáles son las cosas que le desagradan? ¿Qué nombres lo llenan de rechazo y rabia? Y ahora pregúntese, ¿esos sentimientos tan fuertes le hayan ayudado a lograr algo alguna vez? Haga un inventario todavía más amplio. ¿Es que el odio y la rabia le han servido alguna vez a alguien para algo? En especial porque es una regla casi universal que los rasgos o comportamientos de los demás que nos han indignado, su deshonestidad, su egoísmo, su pereza, difícilmente van a funcionarles bien a esas personas al final. Su ego y su miopía contienen su propio castigo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿queremos ser miserables solo porque los demás son miserables? Esta obsesión con el pasado, con algo que alguien hizo o como debería haber sido las cosas a pesar de lo mucho que duele, no es más que una encarnación del ego. Todos los demás han seguido adelante, pero usted no puede, porque no puede ver otra cosa que sus propios intereses. No puede pensar en aceptar que alguien puede haberle hecho daño, deliberadamente o no. Así que usted odia. En el fracaso o la adversidad es mucho más fácil odiar. El odio pospone la culpa, convierte en responsable a alguien más. También es una distracción, pues no tenemos mucho más que hacer cuando estamos ocupados cobrando venganza o investigando los daños que supuestamente nos han hecho. ¿Acaso esto nos acerca al lugar al que queremos llegar? No, solo nos mantiene donde estamos, o peor aún, detiene por completo nuestro desarrollo. Si ya no somos exitosos, estos resentimientos manchan nuestro legado y vuelven amargos los que deberán ser nuestros años dorados. Entrenando, el amor está justo ahí, libre del ego, abierto, positivo, vulnerable, pacífico y productivo. Para todo lo que sigue, el ego es el enemigo. Todos existimos en este espacio continuo, ocupamos diferentes lugares en él y en varios puntos de nuestras vidas, pero cuando fracasamos es horrible, innegable. Cualquiera que sea la posición en la que nos encontremos, podemos estar seguros de una cosa que debemos abolir: el ego. Hace que cada paso sea más difícil, pero el fracaso es el único permanente. A menos que aprendamos aquí y ahora de nuestros errores, a menos que usemos este momento como una oportunidad de entendernos mejor y entender nuestra mente, el ego buscará el fracaso como si fuera el verdadero norte. Todos los grandes hombres y mujeres pasaron por dificultades para llegar hasta donde están ahora. Todos cometieron errores. Dentro de sus experiencias encontraron algún beneficio, aunque fuera simplemente el haberse dado cuenta de que no fueron infalibles, y que todo no siempre sigue la ruta demarcada. Encontraron que la conciencia es la guía. Si no la hubiesen escuchado, no habrían podido llegar a ser mejores ni capaces ni surgir de nuevo. Esta es la razón por la cual tenemos este nuevo mantra para orientarnos, de tal manera que podamos sobrevivir y triunfar en cada fase de nuestro viaje. Es sencillo, aunque como siempre, no siempre es fácil. No tener aspiraciones ni buscar nada a partir del ego. Triunfar sin el ego. Superar el fracaso con fortaleza, no con el ego. Epílogo. Si usted está leyendo esto en este momento, significa que ha logrado leer todo el libro. Yo tenía miedo de que algunas personas no llegaran hasta aquí. Para ser sincero, no estoy seguro de que yo mismo hubiese llegado hasta aquí. ¿Cómo se siente? ¿Cansado? ¿Confundido? ¿Libre? No es tarea fácil enfrentarse al propio ego. En primer lugar, aceptar que este puede estar ahí y luego someterlo a escrutinio y críticas. La mayoría de nosotros no soportamos las incomodidades del autoexamen. Es más difícil hacer cualquier otra cosa. De hecho, algunos de los logros más increíbles del mundo son indudablemente resultados del deseo de evitar enfrentar la oscuridad del ego. En cualquier caso, el solo hecho de haber llegado a este punto significa que usted le ha conectado un buen golpe. No es lo único que hay que hacer, pero es un comienzo. Mi amigo, el filósofo y artista de artes marciales Daniel Borelli, me brindó una vez una metáfora muy útil. Me explicó que el entrenamiento era como barrer el suelo. Solo porque le hemos hecho una vez no significa que el suelo vaya a permanecer limpio. Cada día regresa el polvo. Debemos barrer todos los días. Lo mismo es verdad con relación al ego. Le sorprendería ver la cantidad de daños que puede hacer el polvo y la mugre con el tiempo.
y lo rápido que se acumula y se vuelve prácticamente inmanejable. Todos experimentamos el éxito y el fracaso a nuestra manera. Mientras estaba escribiendo este libro, presenté 4 propuestas que me costaron mucho trabajo, pero fueron rechazadas, y luego hice una docena de borradores del manuscrito. En mis proyectos anteriores estoy seguro de que semejante esfuerzo me habría dejado agotado. Tal vez habría renunciado o tratado de trabajar con alguien más. Tal vez me habría afirmado en mi posición para hacer las cosas a mi manera y habría perjudicado el libro de manera irreparable. En cierto momento durante el proceso encontré una estrategia terapéutica. Después de terminar cada borrador, rasgaba las páginas y echaba los pedazos en un compost de lombrices que tengo en el garage. Pocos meses después, esas dolorosas páginas se habían convertido en el abono con el que alimentaba mi jardín, en el cual podía caminar descalzo. Esto me proporcionaba una conexión real y tangible con esa gran inmensidad. Me gusta recordarme que ese es el proceso que yo voy a vivir cuando muera, cuando desaparezca y la naturaleza me vuelva trizas. Mientras estaba escribiendo y pensando en las ideas que acaba de leer, tuve una de las revelaciones más liberadoras de mi vida. Pensé en lo dañina que es esa ilusión de que nuestra vida es un gran momento, destinado a durar hasta el final de los tiempos. Cualquier persona ambiciosa conoce esa sensación. La idea de que debe hacer grandes cosas, que debe hacer las cosas a su manera y que si no lo hace, es un fiasco como persona y el mundo conspira contra ella. La presión es tanta que con el tiempo todos nos reventamos. Desde luego, eso no es cierto. Sí, todos tenemos potencial. Todos tenemos metas y logros que sabemos que podemos alcanzar, ya sea empezar una compañía, terminar una obra creativa, ganar un campeonato, llegar a la cima de nuestro campo de trabajo. Todas estas metas son valiosas. Una persona que se ha dado por vencido no llegará allá. El problema es cuando el ego interfiere con esos propósitos, corrompiéndolos y minando nuestras fuerzas cuando nos disponemos a cumplirlos. Cuando nos susurra mentiras mientras nos embarcamos en el viaje y más mentiras mientras avanzamos. Y peor aún, cuando nos murmura mentiras dolorosas cuando tenemos algún tropiezo a lo largo del camino. El ego, al igual que cualquier droga, puede consentirse al comienzo como un medio equivocado para conseguir o aprovechar una ventaja. El problema es lo rápido que este medio termina convirtiéndose en un fin en sí mismo. Hay una cita de Bismarck que dice: en efecto, cualquier tonto puede aprender de la experiencia. El truco es aprender de las experiencias de los demás. Este libro se gestó alrededor de esa última idea, y para mi sorpresa, también terminó apoyándose, dolorosamente, en buena parte en la primera. Me propuse estudiar el ego y me estrellé contra el mío propio, y en contra del de aquellas personas que admiraba desde hacía mucho tiempo. Es posible que usted necesite experimentar también un poco de eso por su propia cuenta. Tal vez, como en la reflexión de Plutarco, no obtenemos tanto conocimiento de las cosas a través de las palabras, como palabras a través de la experiencia que tenemos de las cosas. En todo caso, quiero concluir este libro con la idea que ha apoyado todo lo que usted ha leído, que es admirable querer ser un mejor hombre o mejor empresa, mejores atletas, mejores conquistadores, que deberíamos querer estar mejor informados, con mejores bases financieras, que deberíamos querer, tal como he dicho unas cuantas veces en este libro, hacer cosas grandes. Yo sé que eso es lo que quiero. Lo que parece ser menos corriente o de alguna manera parece un logro menos impresionante es querer ser mejores personas, gente más feliz, gente más equilibrada, vivir contentos, ser personas humildes y generosas, o mejor aún, todos esos rasgos juntos. Y lo más obvio, pero más ignorado, es que perfeccionar lo personal regularmente lleva al éxito como profesional. Pero rara vez ocurre al revés. Hagamos el esfuerzo de refinar nuestros pensamientos habituales, de reprimir los impulsos destructivos. Estos no son solo los requisitos morales de cualquier persona docente. Son conductas que nos harán más exitosos porque nos ayudarán a navegar las aguas traicioneras que la ambición quiere que atravesemos. Y son conductas que también tienen su propia recompensa. Así que aquí estamos, al final de este libro sobre el ego. Después de haber visto muchos de los problemas del ego a través de las experiencias de otras personas y de las mías propias. ¿Qué queda? ¿Sus decisiones? ¿Qué hará usted con esta información? No solo ahora, sino hacia el futuro. Cada día, por el resto de su vida, se va a encontrar en una de estas 3 fases: aspiración, éxito, fracaso. Usted combatirá el ego en cada una de ellas.
y también cometerá errores en cada una de ellas. Hay que barrer el suelo cada minuto de cada día y luego volver a barrer. Fin. Comenta qué te gustó y qué te pareció el audiolibro. También coméntanos qué audiolibros y resúmenes te gustaría que siguiéramos haciendo. Por tu plenitud, hasta la próxima.